En este módulo quiero describirles un modelo de dirección que puede darnos la posibilidad de liderar exitosamente con un mundo de cambios drásticos. Le llamamos a este modelo inteligencia funcional, es decir, dirigir con un estilo personal y un conjunto de actitudes que nos permita funcionar inteligentemente dentro de un ambiente estresante y caótico y que ayude a desarrollar una organización que pueda también funcionar con efectividad en las discontinuidades que todos vivimos. Este modelo fue desarrollado por mi maestro y guía, el Dr. Eugene Jennings, ahora jubilado de la Facultad de Negocios de Michigan State University, y en mi experiencia, el experto más conocedor sobre el desarrollo de ejecutivos. También les hablaré sobre cómo podemos adquirir las destrezas y actitudes descritas en este modelo. Primero quisiera abordar el tema de lo que llamamos estrategias personales. La base fundamental para todos los factores de aprendizaje y destrezas personales que les voy a describir es la visión y metas que tenemos a nivel personal. Estas son el foco de atención y comportamiento de todo lo que hace una persona. Todos los ganadores tienen metas personales vinculadas con sus metas organizacionales y han desarrollado un plan de ataque para lograrlas. Pero para ser exitosos en la búsqueda de estas metas y en el diseño e implementación del plan, uno tiene que desarrollar un estilo personal y destrezas que permita anticiparnos en tiempo para poder detectar los problemas antes de que se conviertan en crisis y apreciar los cambios innovadores a tiempo para poder aprovecharlos exitosamente. Así es que mucho de lo que les voy a describir en este módulo tiene que ver con el cómo desarrollar y lograr el tiempo de anticipación necesario para evitar ser sorprendidos por los cambios drásticos y las discontinuidades, dándonos así tiempo para poder tomar acciones para neutralizar posibles consecuencias negativas. Los cambios drásticos y las discontinuidades sin duda se darán. El reto es cómo reaccionar a ellas con efectividad. Steve Covey, de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, dijo que el área más importante en el que podemos mejorar como adultos es la comunicación. Y el hábito más importante es el hacer las cosas prioritarias primero. Por ello, analicemos por qué la comunicación es tan importante, por qué mejorar nuestras destrezas de comunicación debe ser la primera prioridad y el primer hábito. Esencialmente, esto significa que tenemos que desarrollar un estilo personal que fomente y recompense a las personas en nuestro entorno por traernos noticias sobre cualquier cosa que nos genere cambio drástico, buena o mala, pequeña o grande, accidental o con propósito, innovación personal o de alguien más. No debemos desarrollar un estilo que desmotive o castiga a nuestros colaboradores por traernos malas noticias o noticias de cambios drásticos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Si alguien se equivoca o comete un error, o ve a otra persona equivocarse o cometer un error, o percibe que se está cometiendo o se ha cometido un error, o reconoce alguna innovación de otro lado que puede generar un cambio brusco en su organización y lo esconde por temor a que se le critique, se le llame la atención o se le ridiculice, entonces siempre esconderá la información involucrada. El directivo exitoso aprende a recompensar y agradecer a quienes hacen disponible esa información. Tenemos que cuidarnos de la mentalidad y comportamiento que sugiere a los demás que solo nuestra información y actitudes son importantes. Lo que esto implica es que el directivo exitoso debe practicar una estrategia personal que ponga énfasis en las destrezas de comunicación. Estas incluyen lo que llamo factores de aprendizaje y destrezas y competencias personales. El primero de estos factores de aprendizaje es el manejo de información. Lo que quiero decir con esto es que el directivo debe asignar primera prioridad a cualquier situación que sea captadora de información y querer entender lo mejor posible lo que está sucediendo o sea probable que suceda. El no crear supuestos de lo que usted piensa que sabe de lo que está ocurriendo o ha ocurrido. Debemos ser apasionados de querer estar informados en todo momento respecto a cualquier cambio drástico y probables retos. El valor de esto es crear
un ambiente libre de sorpresas y el darnos así suficiente tiempo anticipado para reaccionar y actuar en función de lo que está ocurriendo. Debemos complementar al mensajero de malas noticias y por supuesto debemos celebrar tanto las malas como las buenas noticias. Esta orientación hacia la información debe de verse en contraste con lo que yo llamaría una orientación hacia la acción. La mayoría de nosotros aprendemos a medida que maduramos en nuestras carreras profesionales que es importante hacer lo siguiente: no solo veamos las cosas pasar, sino que hagamos algo. Como insiste Nike, solo hágalo. Pero permítame sugerir que no debemos confundir el tener la autoridad para tomar una decisión, para tomar buenas decisiones. Como verán en unos momentos, todos estos factores de aprendizaje y destrezas de competencia se combinan para ayudar a los directivos y ojalá también sus colaboradores a hacerse más inteligentes funcionales. Es decir, hacerse cada vez más capaces de funcionar con efectividad y éxito dentro del actual ambiente de cambios drásticos e innovación. El segundo factor de aprendizaje es tener un enfoque constante hacia la mundanidad de los demás. Lo que quiero decir con esto es el siempre tratar de entender lo que está sucediendo desde el punto de vista de las demás personas, no solo tratando de lograr que ellos estén de acuerdo con las percepciones y actitudes actuales de usted. Esto implica que cada directivo, comenzando con usted, debe asignar una prioridad y pasión por ver lo que sucede desde la perspectiva de las demás personas. Debemos tratar de ser supersensibles a los valores de los demás, lo que ellos piensan que son importantes y no solo trabajar para que las otras personas logren entender y estar de acuerdo con el punto de vista de usted. El tercer factor de aprendizaje involucra lo que llamo la necesidad de mantener un sentido de realismo. La necesidad de siempre tratar de ser lo más realista posible en nuestras observaciones y percepciones, así como en nuestras interpretaciones de lo que vemos. Debemos desarrollar nuestras propias prioridades con base en la visión y prioridades de nuestra organización. Un sentido de realismo eficaz involucra los siguientes elementos. Primero, se necesita reconocer las tendencias o patrones. Siempre buscar la causa y el efecto. ¿Qué está relacionado con qué? ¿Cuál es el escenario macro, la visión, meta y valores de su organización? ¿Y cómo impacta lo que está o debe estar sucediendo? Si existen patrones en los eventos que le puedan ayudar a anticipar lo que puede salir mal o ayudarle a entender lo que es probable que suceda. Segundo, se requiere ver los eventos que suceden con un sentido de relevancia. ¿Para quién es relevante el evento y para qué? Tercero, se requiere sensibilidad a la situación, es decir, estar consciente de lo que está sucediendo en situación actual, cuál es el significado de la situación actual, y estar consciente de cómo ésta se relaciona con situaciones y sucesos del pasado. Y cuarto, un sentido maduro de realismo involucra ser sensible para ver los eventos o sucesos en términos de lo que yo llamo normalidad. Es decir, sentir entre los sucesos qué es normal y qué no es, siempre preguntándonos si lo que está sucediendo es normal o de esperarse, o en algún sentido no normal y no esperado, y por lo tanto requiriendo más atención y reacciones más rápidas. Además de todos estos factores de aprendizaje, existe un conjunto de destrezas y competencias personales que cuando se dominan y se aplican, nos permiten aprovechar nuestros factores de aprendizaje y así lograr el éxito de nuestra comunicación. La primera y más importante destreza que se necesita desarrollar, aunque estas tres destrezas se relacionan y se apoyan entre sí, y apoyan los factores de aprendizaje, involucra el escuchar, en contraste con el usar el tiempo para hablar. Recuerde que la meta final es adquirir y manejar la información. Mi maestro y guía siempre decía que debemos dedicar 3 veces el tiempo para escuchar que para hablar, es decir, una proporción de 3 a 1. Siempre dedique más tiempo escuchando que hablando. Recuerde que su objetivo es lograr información, lo cual requiere escuchar y lo cual no puede hacer si usted está hablando. Este es el tipo de destreza que usted tiene que practicar cuando no está usted bajo estrés o presión de algún problema de cierto tipo. Cuando estamos bajo estrés tendemos todos a replegarnos, es decir, cobijarnos sobre lo que sentimos es más cómodo para nosotros. Para mucha gente esto tiende a ser el hablar.
Por lo tanto, todos necesitamos trabajar para desarrollar nuestro hábito de escuchar, es decir, necesitamos parchar la gotera en el techo cuando hace sol y cuando no parezca necesario, no esperar hasta que esté lloviendo, porque para entonces ya será muy tarde. Como mi maestro dijo, si está usted hasta el cuello con cocodrilos, ya es muy tarde recordar que su meta era secar el pantano. El hacer preguntas versus dar respuestas en proporción de 2:1, es decir, hacer 2 veces más preguntas que ofrecer respuestas, es la destreza crítica para implementar la destreza de escuchar versus hablar. Para poder hacer esto bien y con facilidad, usted tiene que aprender a identificar qué tipos de preguntas hacer y cuándo. Nuevamente, su meta final es adquirir información. Es a través de preguntas que usted tiene la información que necesita. Por lo tanto, las únicas buenas preguntas son las preguntas que solicitan información. Cualquier pregunta que puede contestarse con un sí o no no es buena pregunta. Este tipo de preguntas no proveen información. Siempre será mejor hacer una pregunta sobre cierta situación que el simplemente solicitar un acuerdo sobre algo relacionado a la situación. Como el preguntar ¿qué sucedió? En lugar de preguntar ¿es esto lo que sucedió? Por lo tanto, las buenas preguntas son preguntas que comienzan con palabras como qué, quién, dónde, cómo y cuándo. La tercera y última destreza de comunicación clave involucra el poner atención, ser sensible a los significados de lo que dicen las personas versus sus palabras literales en una proporción de por lo menos 1:1. Es decir, el significado real de lo que dicen las personas es por lo menos tan importante como las palabras que usan para decirlo. Muchas veces las personas esconden sus verdaderos significados e intenciones, seleccionando a propósito ciertas palabras con significados múltiples, lo que dificulta poder entender lo que verdaderamente intentan decir el que habla. Y también es fácil ser atrapado en las emociones detrás de la comunicación de las demás personas o en nuestras propias emociones. Y luego perder la idea de lo que las personas en realidad están queriendo comunicar. Particularmente en situaciones que involucran emociones, ya sea de parte del emisor de la información o el receptor, tendemos a irnos a lo literal. Es decir, tendemos solo a escuchar las palabras sin tratar de interpretar lo que la persona realmente quiere decir. Nos absorbe la situación emocional y la comunicación y perdemos la esencia de los significados. Nuevamente, como mi maestro siempre ha expresado, los significados están en las personas, no en sus palabras. A medida que comenzamos a practicar y entender cómo estos factores de aprendizaje y destrezas y competencias personales funcionan, comenzamos también a tomar conciencia de qué tan importante es utilizar la otra cara de ellos en nuestras propias comunicaciones con las personas a nuestro alrededor. Necesitamos utilizar estos conceptos en nuestras propias comunicaciones para asegurar que no estemos sorprendiendo tampoco a las personas con las que nos comunicamos. Necesitamos expresar nuestras metas, pensamientos y visiones claramente y en todo momento. Necesitamos explicar nuestras emociones y sentimientos y necesitamos asegurar que los demás entiendan cómo nuestras decisiones encajan dentro del panorama amplio de nuestro alrededor. Un interesante esquema abreviado para recordar estos factores y destrezas lo encontramos en el uso de las letras en la palabra goals, la cual nos da la clave y las claves para el éxito. La G en goals representa metas, goals en el idioma inglés, su definición de lo que es más importante para usted. Y esta le da la base para su enfoque personal de asignación de tiempo, energía y recursos. La O representa oportunidades. Tener sensibilidad y conciencia de qué es una oportunidad, lo que está disponible y es posible, las innovaciones y las nuevas ideas y hasta la suerte. La letra A representa hacer preguntas, asking questions en el idioma inglés, todo el tiempo. En lugar de enfocarnos a dar nuestras opiniones y observaciones personales y decir lo que pensamos, nuestro enfoque debe ser descubrir lo que piensan las demás personas, lo que saben, lo que han observado y lo que son sus percepciones de lo que ocurre. Por supuesto que esto requiere hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, tener cuidado con preguntas que comiencen con ¿por qué? Hay 2 tipos de preguntas de por qué, ninguna de las cuales es ideal. Estas incluyen preguntas claves como ¿por qué hizo usted eso y por qué sucedió eso? El mejor tipo de pregunta es aquella que solicita información. Es decir,
Puede usted explicar lo que sucedió o simplemente preguntar qué sucedió. La letra L representa el siempre lograr anticiparnos en tiempo, seeking lead time en el idioma inglés. Esto es necesario para poder aprovechar las innovaciones y para poder lidiar con los cambios bruscos y problemas antes de que se agraven. Se trata de no ser atrapado en una situación en donde se encuentre usted preguntando ¿por qué soy yo el último en saberlo? Y no quiere usted tampoco que los que estén a su alrededor tengan que hacer esa pregunta. Y la S representa el autodesarrollo, self-development en el idioma inglés. Esta es una necesidad durante toda la vida, así es que aprendemos y desarrollamos las destrezas y actitudes de inteligencia funcional. Ojalá que a estas alturas se esté usted preguntando cómo se aprenden y adquieren todas estas destrezas. La respuesta es simple pero complicada. Básicamente la respuesta es aprendemos estas destrezas en el empleo, es decir, aprendemos de la experiencia, pero no de cualquier empleo o cualquier experiencia. En nuestras tareas profesionales y de trabajo necesitamos siempre buscar empleos y experiencias que nos enseñan algo nuevo y que generen algún reto. Necesitamos siempre buscar tareas y experiencias que no hemos experimentado antes. No se aprenden nuevas estrategias y destrezas solo repitiendo lo que uno ya sabe cómo realizar. Cada nueva situación es una oportunidad para aprender. El tener que hacer algo que nunca antes hemos realizado requiere que aprendamos el uso de nuevas estrategias y destrezas. Es solo cuando nos apoyamos en otras personas que saben más que nosotros o han experimentado cosas que nosotros no hemos vivido para desarrollar su trabajo exitosamente cuando aprenderemos a hacer el tipo de preguntas y a recompensar el tipo de respuestas que nos permitirá tomar el tipo de decisiones que se requieran para lograr éxito. Todo esto nos llevará a convertirnos en un manejador de información y un verdadero directivo funcionalmente inteligente, uno que siente los problemas y las oportunidades con suficiente anticipación para tomar acción y lograr éxito personal y organizacional. Cuando buscamos nuevas experiencias, nos pudiera ser útil entender el tipo de tareas que se han comprobado son las mejores para aprender. Estas incluyen iniciar algo de cero, nuevos proyectos, nuevos equipos, abrir una nueva oficina y una nueva sede, iniciar operaciones en el extranjero, aceptar un aumento en responsabilidad, es decir, moverse a través de fronteras funcionales, trasladarse a una nueva área geográfica o cultura, aceptar una nueva posición de empleo que implique tener alta visibilidad con personas claves o que sean esenciales para el éxito de su organización, tener que lidiar con personas totalmente nuevas, es decir, con personal que usted no conoce y con quien no ha lidiado antes, y hacerse responsable del éxito de una parte o de toda su organización. Los eventos específicos de alto desarrollo incluyen preparar un escenario de cambio definiendo prioridades, secuencia de decisiones y acciones a tomar, liderar por convencimiento, que es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos autoridad o posición para tomar decisiones independientes, como el ser una persona de apoyo, staff que necesita convencer a sus jefes en línea para tomar acciones específicas relacionadas con su función de apoyo o staff, liderar desde una posición de línea de autoridad, donde sus colegas tienen que seguir su liderazgo, liderar situaciones donde importan y deben tomarse en cuenta otras personas, y enfrentar dificultades cuando tenemos que desempeñarlos a alto nivel de todas maneras, como el enfrentar fracasos en su trabajo o crisis familiares. Aristóteles dijo, la excelencia no es un acto, es un hábito, y los hábitos de excelencia, que es lo que aquí llamo inteligencia funcional, se desarrollan a través de la práctica constante hasta que se convierte en hábitos, en nuevas tareas de trabajo y situaciones que requieren que la persona sienta un reto en el ambiente actual que está tan lleno de discontinuidades y sorpresas. Nuestro objetivo personal debe ser rodearnos y siempre tratar de estar alrededor de personas que sean más inteligentes, más experimentadas y más creativas que nosotros.
Debemos abrazar con entusiasmo estas oportunidades de enriquecimiento. Es de estas personas que aprendemos a manejar discontinuidades y sorpresas y aprovechar las innovaciones y buenas ideas. Winston Churchill dijo: debe usted tomar el cambio con sus manos o éste le tomará a usted el cuello. En el mundo actual de constantes sorpresas y discontinuidades, la única actitud que tiene sentido, que nos lleva al éxito, es este espíritu de hacerse cargo o responsabilizarse del cambio. Es cierto que el constante contacto con el cambio puede ser atemorizante y altamente estresante, pero con la práctica usted puede aprender a manejarlo y luego usarlo para lograr ventaja competitiva para usted y para su organización. Las discontinuidades no tienen que llevarnos a un desastre. Con las estrategias y destrezas correctas, usted puede sobreponerse a esas discontinuidades para crear un mundo mejor para sus colaboradores, socios, clientes y comunidades, y finalmente para usted y para su familia.